fue el romance más insólito y el mayor misterio de la vida de Marlene. El hecho es que desde su juventud se sintió atraída por los maridos científicos. Alguien le dijo que son grandes amantes. Apuesta, son tan apasionados de la ciencia, que no prestan atención a otras mujeres, pero el favorito dado con pasión inconcebible. Y su compañero, y en un tiempo y amante, Erich Maria Remarque siempre afirmó que su propio hermano, un físico, un hombre mucho mejor que él. En 1949, cuando Marlene fue filmada en Londres por Alfred Hitchcock en la película Stage Fright, sus amigos, el compositor Misha Polyansky y su esposa Elsa, le ofrecieron concertar una cita con uno de estos científicos obsesionados, Alexander Fleming, y recibió de la reina británica el título de Lord, y el derecho a llamarse Sir por el descubrimiento de las propiedades curativas del moho verde. Dietrich tenía un amigo en Londres, el Dr. Ingle, conocido por sus logros en el tratamiento de la fiebre amarilla. Debía llevar a Sir Fleming a comer a casa de los Polyansky con la condición de que Marlene se encargara de la cena. Marlene, excitada por su inminente encuentro con uno de estos famosos y misteriosos reclusos, en el que hierve una tormenta de pasiones amorosas, se negó, argumentando que no es buena cocinera. Deja de coquetear. Coro objetó Polyansky. Todo el mundo sabía que Marlene, cocinero sin igual. Al igual que Sarah Bernhardt cuando se trataba de repollo relleno. No había marcha atrás. Marlene telegrafió urgentemente a Remarque a Nueva York para consultarle sobre vinos, pues todos sabían que no había mejor experto que él en este campo en todo el mundo. El motivo de la preocupación de Marlene era que el señor Fleming, como habían insinuado los Polyansky, tenía fama de ser un gran conocedor de vinos. Remarque contestó rápidamente con una nota sarcástica. Pero no vayas a besar al hombre para el que tienes esta cena justo después del postre. Espera a que se apaguen las luces. La víspera del encuentro con Fleming, Dietrich, alegando mala salud, incluso canceló el rodaje de un importante episodio en el que su heroína debía morir, y se puso a hacer conjuras en la cocina. Fue un verdadero tormento de creatividad culinaria, porque el plato estrella de la actriz eran los huevos revueltos, pero Marlene se los cocinaba solo a quienes se ganaban el derecho a pasar la noche con ella. Y con Fleming Venus rubia iba a ver solo por primera vez. ¿Y cómo se desarrollarían los acontecimientos más? Al final, se conformó con goulash. Marlene torturó la carne durante 4 horas. A las 8 en punto, Fleming, acompañado por el Dr. Ingle, llegó a casa de los Polyansky. Te lo ruego, no le hables a Fleming de penicilina, no puede enterarse de nada, susurró Ingle a Marlene en el salón. Se sirvió un tentempié ligero y un aperitivo. Marlene permanecía en silencio, mirando fijamente su plato. Los Polyansky miraron a su alrededor, intentando suavizar la incomodidad y el desconcierto de la prolongada pausa. Solo cuando Fleming abrió la boca para pedirle a Marlene que le pasara la ensalada, ella se enfadó y dijo bruscamente, no me hables de cine, que es muy aburrido. Decidió vengarse de él. Fleming hizo una pausa. Marlene esperaba que elogiara su cocina, pero el científico parecía completamente indiferente al manjar. El Dr. Ingle, en cambio, devoró un plato tras otro con un apetito como si llevara días muriéndose de hambre. Al final de la comida, Marlene descorchó una botella de vino recomendada por Remarque. La cara de Fleming mostraba un desconcierto extremo, resultaba que no bebía nunca. ¿Cómo es posible? Elsa se quedó estupefacta. Todo el mundo dice que no se puede vivir sin una botella. ¿Qué te crees que soy, un alcohólico? Fleming se ofendió. Los polianos rieron en voz baja. Con esta nota importante se dio por terminada la cena. El Dr. Ingle era el más satisfecho. Acariciándose la firme barriga, se esforzó por levantarse de la mesa. Fleming, sin embargo, pisó el dobladillo del vestido de Dietrich al levantarse de la mesa. ¡Oh, qué vergüenza! Murmuró el científico, sonrojándose como un cáncer. Pero Marlene no tuvo tiempo de replicar. En ese momento, Madame Polyansky resbaló con una cáscara de plátano y cayó, gritando desaforadamente. Se rompió una pierna. Tuvimos que ponerla en una alfombra en vez de en una camilla y llevarla hasta la ambulancia. Lo más importante, no le des penicilina a tu mujer, le recomendó regodeándose Misha ya despidiéndose de todo Marlene. De repente, este consejo animó Fleming. Se metió en el bolsillo y sacó una bolsa con las palabras. Este es el único regalo que se me ha ocurrido solo para ti, mi primer cultivo de penicilina sintetizada. Marlene estaba confusa.
y me habían dicho que eras alérgica a la penicilina. Fleming se enfadó. ¿Te lo ha dicho el doctor Ingle? No puede perdonarme que hiciera ese descubrimiento. Empezamos a trabajar juntos en ello, así que hablar de penicilina le pone de los nervios. Vámonos de aquí, sugirió Marlene. Y se escabulleron de la casa de los Poliansky sin ser vistos. Fleming acompañó a Marlene de vuelta al hotel. Se rieron al recordar la velada. Además, Alexander confesó que Marlene le gustaba mucho. Ella estaba encantada. Y todo iría bien, pero el aspecto del nuevo galán no le sentaba bien a la actriz. Iba vestido con unos surtuku pasados de moda, abotonados hasta arriba. Marlene decidió que le reeducaría. Al día siguiente se reunieron de nuevo. Y comenzó su romance. Todos los días por la mañana, antes de ir al laboratorio, Fleming dejaba flores con una nota en la puerta de su habitación. Y Marlene visitaba la Biblioteca Británica, y leía todo lo que encontraba sobre Fleming. Les encantaba pasear de la mano por el Thames Embankment de noche. Alexander solo hablaba de penicilina. Sus mejillas ardían de rubor, tartamudeaba y miraba suplicante a Marlene. Esto era, pensó ella, señal de una pasión incipiente. Pero no iba más allá de sus inocentes síntomas. Así que Marlene decidió dar el primer paso. Terminó con un beso y un abrazo. Marlene se tomó en serio a Alexander, le enseñó a vestir más relajado, le llevó a las representaciones del Royal Ballet, le aficionó a la equitación, incluso le obligó varias veces a faltar a la reunión de la sociedad científica. Fleming resultó ser un alumno capaz, estaba contento de aprender los rudimentos de una nueva vida. De repente, Marlene empezó a notar que su pretendiente se fijaba en otras damas. Habiendo convertido las migas de pan en Don Juan, Marlene no quería ceder los frutos de su ilustración a sus rivales. Sin embargo, pronto empezó a parecerle que Fleming había puesto los ojos en una de las bailarinas de la compañía del Royal Ballet. Sobre todo porque últimamente empezaba a desaparecer a menudo. Quedó con ella en el cine, pero no acudió. Marlene le esperaba en vano en el coche a la salida del cine. Entonces él llamaba, se disculpaba, concertaba otra cita y luego no volvía a aparecer. Marlene estaba celosa. No era su costumbre perseguir a un hombre. Estrella insultada, estaba dispuesta a aceptar el fracaso en el amor, si no fuera por un pero. Fleming, como antes, empezó a aparecer en público con un surtú negro bien abotonado. ¿Qué le habrá pasado? Guión, se preguntó Marlene. Guión, ¿qué le está haciendo esa mujer? ¡Qué horror! Todos sus esfuerzos habían sido deshechos por cierta insolente. Y por única vez en su vida, Marlene decidió comprometer sus principios. Telefoneó a Fleming diciéndole que no podía vivir sin él y concertó una cita nocturna. Él no apareció, por supuesto. Marlene corrió a la Royal Opera House, donde trabajaba la bailarina. Fleming tampoco estaba allí. La forma más fácil de averiguar su domicilio era en el laboratorio. Marlene llegó allí, caminó por un pasillo desierto y de pronto oyó el discurso excitado de Fleming detrás de la puerta. Cuando abrió la puerta, vio a Sir Alexander de pie en un rincón, diciendo algo apasionadamente, dirigiéndose al fondo de la sala. La estrecha rendija impedía a Marlene ver a su rival. La sangre se le subió a la cabeza. Alexander estaba sin chaqueta, con la camisa medio desabrochada. Dios mío, pensó Marlene. Ha traído a la bailarina al laboratorio para hacerle el amor encima de la mesa, en medio de los reactivos. Quiso marcharse inmediatamente, pero decidió seguir viendo a quien se había cruzado en su camino. Abrió la puerta de par en par. Aparte de Alexander, no había nadie en la habitación. Salvo el frasco de penicilina que había sobre la mesa, frente a él, al que se dirigía su apasionado discurso. Pensaba en voz alta en la fórmula de la unidad orgánica como si se estuviera explicando por primera vez en el amor. Marlene lo entendió todo. Sir Alexander Fleming era, por supuesto, un auténtico Don Juan. Pero el objeto de su ardiente pasión no eran, por desgracia, las mujeres. Trasladó su pasión amorosa a la ciencia. Aquí era perfectamente feliz. En su mundo ilusorio, había encontrado a la amante perfecta. Dios, ¿por qué no soy Mo? Guión, susurró Marlene, cerró la puerta y salió de puntillas del edificio. En unos días terminaba el rodaje de Hitchcock, tenía que volver a Hollywood. No llamó a Fleming. Él tampoco volvió a aparecer. Justo antes de irse, cuando Marlene se disponía a abandonar el hotel, el chico le entregó un paquete. Ella echó un vistazo a la dirección del remitente.
Luego, emocionada, desenvolvió el envoltorio. Dentro había una caja rosa de penicilina, exactamente la misma muestra del primer cultivo de moho sintetizado con la que habían empezado a conocerse. Esto es lo mejor que puedo darte, le decía la carta. Si le hubieran traído la cabeza de una bailarina rival, se habría sentido satisfecha y lo habría tomado como una señal de reconciliación. Pero aquí estaba la rival entera, en toda su gloria. Era más fuerte. A partir de entonces, Marlene solo habló de los pacientes que Sir Fleming había salvado, y nunca del científico. Desde América, Marlene envió durante algún tiempo a la Fleming paquetes con alimentos. En la Inglaterra de la posguerra había hambruna. Más tarde se enteró de que Fleming se había casado, pero no supo con quién. Incluso más tarde se supo que su esposa murió prematuramente, y el científico se quedó solo para siempre. El destino de todas las personas brillantes es estar solas, resumió Marlene. Y para la posteridad, en el libro de sus memorias escribió, ahora se erigen monumentos a todo el mundo, incluso a los cantantes pop. Aún no he visto ningún monumento a Alexander Fleming. Quizá lo haya en alguna parte. Eso estaría bien.